relacionados con esto. Pero sobre el tema Mazángaro hay un tema importante, que es qué hemos hecho para darle a nuestros combatientes en el Braen lo mejor que podemos. Y ese es el tema, la priorización de la inversión en defensa. Cuando nosotros necesitamos que nuestros soldados, los que ponen el pecho por todos los peruanos, sean justamente personas que tengan lo mejor que el Estado les puede dar. Y entonces en el apoyo aéreo cercano, ¿qué tenemos hoy día en el Perú? Eso es la pregunta que tenemos que hacernos. Y si le estamos dando lo mejor para no tener que administrar este tipo de situaciones como el errar en un blanco en apoyo a nuestro personal. Ese es el problema. ¿Le hemos dado lo mejor? No le hemos dado lo mejor. Y ahí sí interviene el ministro de Defensa. Entonces, este es un tema que requiere la máxima prioridad, en la cual todo lo que hagamos en el BRAE, en las inversiones de defensa, debe tener la máxima prioridad y no los supuestos. Los supuestos valen, pero no están por encima de los hechos. Y eso es un tema fundamental a la hora de la planificación en tema de defensa. Por otro lado, señor ministro, ¿cómo es posible que en un país como el Perú se esté violentando el espacio aéreo todos los días? Eso no sucede hoy día en el planeta Tierra. Eso no sucede. Desde el 11 de septiembre del año 2001, todas las naciones de este planeta, todos han puesto la máxima prioridad para evitar los vuelos no autorizados. Se vio el tema de las Torres Gemelas. Eso le enseñó a todo el mundo lo que se debe hacer para cuidar el espacio aéreo. Y hoy, ¿qué encontramos? En el lugar donde están desplegadas las Fuerzas Armadas del Perú, en una situación operativa real, pues ahí se violenta el espacio aéreo. Es algo increíble, algo que no podría creerse, y eso es lo que viene sucediendo. 4 vuelos diarios, es lo que se está hablando. 30 pistas de aterrizaje, tengo uno de los diarios más importantes hoy día. Se ha destruido pistas de aterrizaje clandestinas, pero 30 pistas todavía existiendo en la zona donde están desplegadas nuestras Fuerzas Armadas. Y justamente por eso, señor ministro, yo he presentado 2 proyectos de ley, justamente sobre eso. Y uno de ellos, que es lo que quisiera saber, qué es lo que se está haciendo a través del Ministerio de Defensa, es un proyecto de ley que reglamenta la facultad de la Fuerza Aérea del Perú para interceptar y derribar aeronaves utilizadas en el tráfico ilícito de drogas, conforme al decreto legislativo 824, porque el decreto legislativo 824 autoriza el derribamiento de aeronaves. Pero ¿qué dice el Tribunal Constitucional? Dice claramente que todo uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas debe estar especificado por ley, de tal manera de que todos los grupos políticos no nos rasguemos pues las vestiduras el día de mañana, que se ejerza como debe ser la fuerza para cuidar nuestro espacio aéreo. Entonces tengamos pues una ley que diga claramente cuáles son los pasos a seguir antes de proceder al derribamiento de una aeronave. Y esto es algo que es fundamental hoy día en el Perú. No podemos permitir, somos un país en mediano desarrollo que no puede estar dando ese ejemplo de que nuestro espacio aéreo puede ser violentado en cualquier momento. Entonces, eso con relación a este tema. Ahora, por otro lado, con relación al satélite, señor ministro, hay un tema muy importante. ¿Cuál es ese tema? Nosotros como Estado, y eso lo ha hecho el gobierno, ha pedido inicialmente como requerimiento para el satélite un satélite métrico. ¿Qué empresa se presentó por parte de Francia? Astrium. Posteriormente, ¿quién es el que cambia? El Perú cambia su requerimiento y dice: ya no quiero un satélite métrico, quiero un satélite submétrico. Continúe.
que es otra tecnología. Y entonces lo curioso en este caso es que Francia no varía de empresa. ¿Y por qué? Porque Astrum nunca ha hecho un satélite submétrico, nunca. El especialista en eso es justamente la empresa Thales. Nos llama la atención de que no haya variado a esa empresa cuando el requerimiento ha variado. Y entonces eso es un tema que quisiera que el ministro nos lo responda. Por otro lado, con relación al decreto legislativo, ¿me está pidiendo una interrupción el ministro? Señor ministro. Sobre el tema del ente, ¿no? A través de la presidencia. El requerimiento del satélite submétrico es de CONIDA. Y como señala el congresista Tubino, es una solicitud de la Fuerza Aérea. El Estado peruano abre la posibilidad de la modalidad de contratar de gobierno a gobierno con varios países. Porque gobierno a gobierno no es con la empresa, como se ha mencionado acá, es con el Estado. Es más, hay casos de gobiernos que están involucrando a sus parlamentos nacionales para que modifiquen su legislación para poder suscribir acuerdos de gobierno a gobierno con el Estado peruano. Y en el caso del lente submétrico, si bien es cierto, como usted señala, señor congresista Tubino, Thales es una empresa que fabrica lentes, el problema es que solo fabrica lentes, no garantiza el lanzamiento y la puesta en órbita del satélite. Y esa garantía el Estado peruano la exige ¿a quién? No a una empresa, la exige al Estado con el cual está firmando ese acuerdo de gobierno a gobierno. Tampoco es cierto, señor congresista, que la empresa a la cual usted se ha referido no haya lanzado satélites con lentes submétricos. Hay un sector de la prensa que no sé por qué razones permanentemente sostiene que no ha hecho ese lanzamiento. Y la empresa, garantizada por el Estado francés, sostiene que ya hay en órbita 5 satélites con ese lente submétrico. Ahora, aún no se ha cerrado el acuerdo, está en la etapa de la definición final. Si esa empresa desea consorciarse con la otra empresa, esa puede ser una posibilidad, pero es un tema ya de carácter económico y financiero. Pero ante el Estado peruano no va a responder la empresa, que ese es el gran problema que han habido con las adquisiciones, en muchos casos, señor congresista, a través de la presidencia, como usted sabe. Se han comprado a empresas y luego esas empresas han vendido material que no ha servido al Estado peruano y no ha habido una garantía de fiel cumplimiento. Ahora no. La garantía de un gobierno a gobierno es que el Estado con el cual se contrata garantiza el producto. Y es un compromiso de Estado, no es un compromiso entre el Estado y una empresa. Hay una mayor garantía, por lo tanto, para la operación. Y de otro lado, señor congresista, a través de la presidencia, así como ustedes cuestionan, preguntan respecto a algunos aspectos relacionados a las operaciones de gobierno a gobierno, nosotros estamos, señor presidente, haciendo tratos con gobiernos de sólida tradición democrática. ¿Usted cree, señor congresista, a través de la presidencia, que si la Asamblea Nacional Francesa toma conocimiento de una denuncia que está haciendo el Parlamento Nacional, la oposición al gobierno francés no va a investigar los alcances de ese acuerdo de gobierno a gobierno? Por supuesto, y esa es una mayor garantía de un acuerdo de gobierno a gobierno, porque no solo hay la fiscalización pública que se hace, sino también la fiscalización que los procedimientos democráticos permiten entre el Estado peruano y el otro Estado contratante. Entonces, desde ese punto de vista, pierda usted cuidado. El Estado peruano
y el gobierno del presidente Humala y el ministro de Defensa van a defender los intereses del Estado y no repetir lamentables historias en las cuales se han comprado materiales bélicos que una vez recibidos y no operados, nadie responde por la reposición de ese material porque no hay la garantía suficiente. Eso es todo, señor presidente. Congresista Tubino, continúe. Sí, con relación a este tema, lo que le preocupa acá es que nosotros no queremos que el gobierno, el Estado peruano al final, adquiera un satélite que sea prototipo, donde ese lente que usted ha mencionado, señor ministro, sea una innovación para Astrium, esta empresa, aparentemente es la que está ganando este concurso. Entonces, eso es lo que queremos. Queremos que se garantice que el Estado peruano invierte más de 500 millones en un satélite, pero no para un prototipo, protegido de India, que se lo busquen en otro lado, pero no acá, en un país en mediano desarrollo que requiere muchísimas cosas y que lógicamente se hace un sacrificio para hacer una adquisición de este tipo. Ahora, por otro lado, y pasando a otro tema, señor ministro, el tema de las bases que usted ha mencionado, que se están construyendo 6 bases, que si se van a construir 8 más, en fin. Yo creo que en esto debería haber un esfuerzo mucho mayor. Concluya. ¿Por qué? Porque no podemos estar en nuestro país, y insisto que somos un país en mediano desarrollo, colocando a personal, sobre todo en el ejército, en situaciones de pobreza. En situaciones de pobreza y hasta pobreza extrema en puestos de vigilancia. Eso no debe existir, eso debe desaparecer de nuestro país. ¿Y por qué? Porque el Estado peruano, no el gobierno únicamente, el Estado lucha contra la pobreza y la pobreza extrema y no puede colocar a una persona que sirve al Estado en situación de pobreza o pobreza extrema. Eso debe erradicarse totalmente. ¿Cómo? Invirtiendo no en 6 bases, invirtiendo en 20, 30, lo que sea necesario, pero lo que sea necesario y rápidamente, porque eso no puede subsistir en nuestro país. Y finalmente, señor ministro de Defensa, quisiera decirle lo siguiente, en relación a la forma... Culmine. Sí, para terminar. En la forma de pechar a los grupos políticos, yo creo que el ministro de Defensa no es el ministro para hacer eso. ¿Por qué? Porque usted es el representante político de las Fuerzas Armadas. Usted pasa inspección a las tropas lo ven a usted como una persona inalcanzable. Usted no puede estar supeditado a que le insulten. Y eso no debe suceder con un ministro de Defensa. Así que en su forma de actuar políticamente, usted que ha sido diputado, que le gusta entrar a pechar, no debe hacerlo. Congresista, a través de la presidencia, por favor. Sí, muchas gracias. Yo ahí termino, pero quería hacer esta acotación porque es una acotación importante para el ministro. Gracias, congresista. Congresista Yatas. Congresista Belaunde, inmediatamente después usted tiene programado el uso de la palabra. Gracias, presidente. Presidente, me pide una intervención la congresista Oceda, presidente. Congresista Oceda. Gracias, presidente. Y un saludo al ministro de Defensa. Señor presidente, con mucha sorpresa veo que quienes han firmado la moción de interpelación no se encuentren, solo 2 congresistas. ¿Dónde están estos congresistas que querían escuchar al ministro? Es una falta de respeto, señor presidente. Gracias. Hay congresistas, el quórum suficiente, que está en salas contiguas siguiendo la interpelación. Congresista Yatas. Presidente, a través de la presidencia quiero saludar la presencia del ministro de Defensa y destacar, presidente, el ejercicio adecuado que el gobierno y este parlamento hace para efecto de respetar el derecho a las minorías.
la interpelación, presidente, constituye un mecanismo de control en el cual la minoría lo hace. Pero este ejercicio debe hacerse primero, presidente, con el debido sustento, que si bien es cierto hay un conjunto de preguntas que en su mayoría contienen un profundo sentido eminentemente subjetivo. Sin embargo, presidente, aquí hay que reconocer y destacar la respuesta categórica que el señor ministro lo ha hecho en esta oportunidad. Presidente, mi intervención también obedece a reconocer el enorme sacrificio de aquellos soldados, de aquellos hombres que visten el uniforme de la patria y que están en lugares tan inaccesibles, tan inhóspitos y a veces imposible de que la clase política llegue a ese lugar, presidente. Lo decimos con conocimiento de causa y por ello reconozco el enorme sacrificio de nuestras Fuerzas Armadas, que hoy, más que nada en este gobierno, se busca reivindicar el verdadero papel del soldado, del militar, que es garantía de la democracia. Aquí, presidente, se ha querido cuestionar respecto a una presunta intención de violación de derechos humanos. Creo que este gobierno, presidente, ha sido categórico. Las acciones que se han desarrollado en la zona de emergencia han sido de sumo respeto a los derechos humanos. Nunca antes, presidente, se tiene tanto interés, tanto énfasis, tanta preocupación por lo que significa el respeto irrestricto a la vida de los ciudadanos, sea cualquiera su condición social, económica, etc. Además de ello, presidente, también aquí hay que destacar la importancia que significa la unidad del pueblo peruano ante un suceso histórico, es decir, el próximo pronunciamiento de la Corte Internacional de la Haya, presidente. Yo creo que aquí el país, las fuerzas políticas están dando muestras de esa unidad y de patriotismo hacia nuestro país. Continúe, congresista. Presidente, aquí he escuchado cuestionar el tema del archivamiento de las investigaciones respecto a los hechos en la zona de emergencia. Creo que la legislación penal es clara, presidente. La investigación provisional implica pues que en cualquier momento puede haber nuevos indicios y por lo tanto esas investigaciones tienen que proseguir su curso. Entonces no se puede confundir a la población que aquí, bueno, pues nosotros estamos hablando ya de un archivamiento definitivo. No, cuando sucedan nuevos hechos definitivamente procederá a las investigaciones. Y aquí hay que destacar, presidente, que si bien es cierto no existe un mandato judicial expreso en el cual diga hay que indemnizar a las familias involucradas en este hecho, pero hay otras formas excepcionales en el cual se pone de manifiesto el interés del Estado de salvaguardar. Continúe. Haber sido objeto algún ciudadano, presidente. También, presidente, aquí se ha comentado, se ha cuestionado respecto a las exoneraciones de las posibles compras. Yo creo que aquí, presidente, el señor ministro ha sido categórico, no existe exoneración alguna. Que si bien es cierto, la ley de contrataciones establece los procedimientos, pero ese no es el caso. Lo que aquí, presidente, se está poniendo a buen recaudo los intereses de la nación, los intereses del país. Y si no revisemos, presidente, en gobiernos anteriores se han dado exoneraciones. Y esas exoneraciones hoy son presuntos hechos en el cual ameritan investigaciones y que por supuesto están en curso. Por ello, presidente, yo quiero saludar la capacidad
y la prestancia y sobre todo, ¿no?, el espíritu democrático del señor ministro de estar aquí ante este foro parlamentario para hacer conocer a la representación nacional. Continúe. Para hacer conocer al país, presidente, ¿no?, que aquí no hay ninguna intención, no hay ningún propósito de querer esconder o actitudes que puedan poner en riesgo la transparencia en las acciones propias que desarrolla el ministerio. Por eso, presidente, yo llamo a la representación nacional y conociendo su capacidad de entendimiento y dadas las circunstancias de un sector tan complejo, porque hoy se está rompiendo los esquemas de la lucha contra el terrorismo. Hoy ese status quo está modificándose progresivamente, antes no sucedía eso. Por ello es que el enorme riesgo que significa, presidente, ¿no?, y la enorme responsabilidad que implica manejar un ministerio tan complejo. Por ello, presidente, desde la bancada nacionalista reconocemos, felicitamos el exitoso trabajo que hoy desarrolla el señor ministro de Defensa. Gracias, presidente. Congresista Verónica Mendoza. Muchas gracias, presidente. Saludando por su intermedio al señor ministro y a los colegas aquí presentes. Presidente, no cabe duda que en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo estaremos siempre todas las fuerzas políticas unidas y respaldando a las fuerzas del orden. Pero eso no significa de ninguna manera que nos callemos ante vulneraciones de derechos fundamentales, presidente, como lamentablemente ha ocurrido en más de una oportunidad en lo que va de este gobierno. Quiero recordar el incidente de Ollantaytambo, en la región del Cusco, donde fueron heridos 9 civiles, entre ellos menores de edad, donde una mujer perdió 2 dedos de su mano, donde una joven adolescente tuvo la pierna fracturada también. Incidente que fue el resultado de un operativo supuestamente previamente preparado con informes de inteligencia previos y que sin embargo no contó con la participación del Ministerio Público. Lamentablemente en aquella ocasión recuerdo con mucha indignación que el señor ministro aquí presente y el ex jefe del Comando Conjunto, el señor Cueto, pretendieron acusar o por lo menos insinuaron que esos civiles eran narcoterroristas e inclusive en un comunicado público oficial mintieron señalando que uno de esos agraviados civiles tenía antecedentes por terrorismo, lo cual resultó absolutamente falso, optando así por estigmatizar a una población que ya bastante tiene que soportar con el flagelo del narcoterrorismo y pretendiendo así lavarse las manos por estos hechos. Y aquí ahora se ha pretendido nuevamente, por lo menos se ha insinuado, que el Ministerio Público habría cerrado el caso por la defensa que se hizo de estos oficiales, cuando lo cierto es que ha habido de por medio un acuerdo reparatorio, que significa el reconocimiento de una responsabilidad de por medio. Continúe, congresista. Que ojalá, presidente, se hubiera dado en su momento como corresponde. Reconocimiento entonces tardío de la responsabilidad y una suspensión del proceso penal, pero que tampoco significa, presidente, que se exima al fuero militar de seguir con las investigaciones internas. Por eso preguntamos muy puntualmente cuál es el estado de las investigaciones por este caso, qué responsabilidades se han determinado y qué sanciones eventualmente se ha procedido a dar, como lo propio quisiéramos saber sobre el caso de Mazángaro, presidente, porque es legítimo el estado de emergencia, pero eso no relativiza de ninguna manera los derechos fundamentales de los ciudadanos, porque cuando ocurren cosas como estas, lo que ocurre es que se profundiza la distancia entre las fuerzas del orden y la ciudadanía, y eso le hace favor al narcoterrorismo, presidente. Por eso es importante también saber, y quisiera que el ministro nos pueda aclarar este hecho, cómo se pretende construir un aeródromo y una base militar en Pichari. Continúe. Cuando hay una población asentada en la zona, cuando hay comunidades nativas que tienen campos de cultivo, que cultivan cacao, frutas, que han manifestado su desacuerdo con la instalación de esta base,
¿Qué mecanismos de diálogo se están implementando después de haberles dicho, según la información que tenemos de parte de autoridades locales, mintiéndoles obviamente que este aeródromo iba a beneficiarlos en la exportación de sus productos, lo cual evidentemente resulta totalmente falso? Quisiéramos saber si han establecido coordinaciones con el Ministerio de Cultura para determinar si eventualmente hay comunidades indígenas para las cuales procedería el derecho a consulta previa antes de que sean desplazadas, y qué se prevé para su eventual reubicación, asegurando que puedan seguir adelante con su proyecto de vida, con sus proyectos de desarrollo y no seguir alimentando así al narcoterrorismo, presidente. Porque una verdadera lucha contra el narcoterrorismo solo podrá ser efectiva si se hace en el marco del respeto irrestricto de los derechos humanos, presidente. Congresista Cuculiza. Congresista Salgado. Ya, congresista. Presidente, la acción de interpelación significa una llamada de atención al ministro por su intermedio, porque estamos conscientes que con los votos que ustedes tienen y sus aliados nunca va a prosperar una censura. Y si tiene el aval del presidente y tiene el aval del primer ministro, ellos serán los responsables, señor, de las múltiples acciones que nosotros venimos denunciando. Quisiera que por favor me ayuden a pasar unas fotos que me acaban de enviar de Mazángaro casualmente, donde dice... A ver, faciliten lo solicitado. Por favor, donde dicen que ya se ha repuesto, que ya se ha enviado. Lo mismo nos dijeron la vez pasada cuando el ministro estuvo con el presidente del Comando Conjunto. Eso nos dijeron en el edificio Haya de la Torre. Y resulta que en las puertas, en el hall de Haya de la Torre, estaba el alcalde, la viuda, la señora que había perdido el dedo. Es decir, los pobladores y autoridades representantes de la zona diciendo que no les había llegado ni las calaminas, ni el apoyo y menos la indemnización. No sé si pueden pasar, estas fotos las acaban de enviar al congresista Pariona, porque no me quiero atribuir algo que no he conseguido yo, pero como le voy a dar la interrupción voy a ir avanzando en mi tiempo. Miren el techo. Estos son los bombardeos que ocurren seguidamente por estos errores que en algún momento han reconocido, porque como bien dijo la congresista Mendoza, en otros les dijeron que no, que eran ellos mismos los terroristas. Ahí están las pruebas de los constantes bombardeos que se dan en esta zona y los niños pidiendo no más muerte con gente inocente. Ahí están los niños de la zona, ahí están. Estas son fotos recientes, ahorita, acaban de llegar. Y dice la viuda que no le ha llegado por si acaso ninguna indemnización. ¿Cómo es, señor ministro? ¿Le han pagado o no le han pagado la indemnización a la viuda? Si le han pagado, ¿cuánto le han pagado? Porque hay que decirle que es una mentirosa si no le han pagado. Y si hay un número de cheque, porque tiene que haber sido en cheque, no en efectivo, ¿no? Tiene que haber un número de cheque para desmentir en todo caso estas cosas. Y cómo ya han reparado toda esa zona que es tan vulnerable. Le voy a dar la interrupción al congresista Pariona para luego yo continuar. Gracias. Congresista Pariona. Gracias, presidente. Por su intermedio, al ministro de Defensa, acabo de conversar personalmente con el presidente de la multisectorial, señor Eduardo Guamán. Presidente, para no decir de que uno está hablando mentira o inventando las cosas. Si bien es cierto, hay un compromiso de poner 2 aulas prefabricadas para esos alumnos, pero sin embargo no se le ha cumplido. Y así como está en la foto, está ahorita el centro educativo. Han entregado 40 kilos de víveres, 40 planchas de calamina y ese es todo lo que ahorita acaban de señalar y manifestar. ¿Dónde está el cumplimiento como lo acaba de señalar el ministro? Es lamentable, no podemos callar y tampoco podemos decir toda una maravilla cuando la cosa no es verdad. De verdad es indignante a veces al escuchar a algunos colegas del frente que a veces dicen o es porque no conocen. Yo soy de la zona y no voy a callar, de verdad. No he dicho nada hasta el momento, pero sí al escuchar me indigna, cuando la verdad no es cierto lo que dice. Muchas gracias, presidente. Congresista Salgado.
Presidente, yo continúo. Yo entiendo de que tiene que haber una cerrada defensa políticamente, yo lo entiendo, pero hay congresistas del frente que son de la zona y saben, porque los jugadores nos han dicho que antes de venir a la oposición han ido donde sus congresistas. Y si sus congresistas no lo representan, ¿a quién están respondiendo ustedes? ¿A la consigna? ¿Tanto hemos criticado las consignas y ahora ustedes las vuelven a repetir? No, pues, es tonto el que se tropieza con la misma piedra. Para algo sirven los errores, para luego corregirlos. Y entonces, señor, como decía, aquí vamos a tener que traer al primer ministro, porque si él sigue avalando, cuando dijo que iban a haber cambios y no los hace hasta el momento, quiere decir que están avalando toda la política, están avalando todos los errores. Y errores políticos, señor ministro, a través de la presidencia, que sí pues se pagan políticamente, porque para eso uno asume un cargo. No es igual que estar de un funcionario en una dependencia. Cuando uno es político, se expone a esto y tiene que asumir las responsabilidades. Y si hay que renunciar, hay que renunciar. Para dar paso, se necesita oxígeno. Se necesita oxígeno para el gabinete, lo hemos dicho 1 y 1000 veces. ¿Y acaso para hacerle daño al gobierno? No, pues, ustedes necesitan oxígeno para poder gobernar mejor los 2 años y medio que nos quedan. Y lo que les estamos diciendo es, errores como estos no debemos cometerlos. Yo me alegro que la congresista Mendoza haya salido, porque espero que también ella siga reclamando por lo que le parece que es justo, porque desde el principio hemos estado en esta tarea juntas. Y cuando vienen las explicaciones, sí, son errores, porque ha habido inteligencia y son errores, pues. Pero ¿hay o no hay inteligencia? Yo honestamente ya lo estoy poniendo en duda. Porque si este servicio de inteligencia, que no es la DINI, por si acaso, que sé que no le corresponde al ministro, la DINI, pero sí, el de la DINI tiene que conversar con el ministro de Defensa. No me diga pues que el ministro de Defensa no quiere saber nada con el jefe de la DINI, porque estaría cerrándose los ojos a lo que está ocurriendo en el Brain y a lo que está ocurriendo ahorita en la inseguridad ciudadana. El ministro del Interior también tiene que trabajar con el de la DINI, para eso es la inteligencia. Pero que diga que no sabe nada del caso López Meneses, que él no le tiene nada que hacer con la DINI, claro, con la DINI no, pero con la CIE sí, señor ministro, con el CIE sí. Continúe. El CIE le tiene que reportar al ministro, señor, a través de la presidencia. El Servicio de Inteligencia del Ejército le tiene que reportar, el Servicio de Inteligencia del Comando Conjunto le tiene que reportar a su ministro. Y entonces, estas personas de inteligencia, tampoco, ya antes no, supuestamente no le dijeron nada al caso López Meneses. Pero después que han ocurrido todos esos escándalos, no le han dicho tampoco nada al ministro de lo que ha ocurrido, y o el ministro no se ha atrevido a preguntarles qué es lo que pasaba. O sea, antes ya pues, errores, pero después no le han informado al ministro. ¿Por qué no le han informado al ministro? ¿Qué es lo que pasaba? Estaban tomando el nombre y la dirección del jefe del Comando Conjunto, señor. ¿Y no se dieron cuenta? Estamos mal, pues. Entonces sí, realmente, la inteligencia está mal para algunas cosas. Pero para perseguir, para saber lo que está haciendo la oposición, eso sí funciona muy bien. Y para encontrar los correos que ya le han leído también funciona muy bien. Culmine, congresista. Presidente, yo creo que tenía 10 minutos, ¿no? Sí, porque Lucha Cuculiza no llegó a culminar todo su tiempo. Sí, es que a todos les han dado y no sé por qué a mí me interrumpen. Continúe, congresista. Ya, gracias. Sí, es que a uno le cortan. Sí, sé que a algunos no les gusta escuchar esto, pero saben que lo hago, como bien dicen, el argot criollo, de buena leche. Entonces no dialoga el ministro de Defensa con el jefe de la DINI, entonces no está informado de todo lo que pasa. No le pide cuentas a su jefe de la CIE, qué lástima. Entonces, sí pues, esto de López Meneses entonces va a quedar por ahí. Pero en algún momento se va a saber, en algún momento se va a saber porque la gente empieza a hablar. Lo mismo que se va a saber con quién dialogaba el señor ministro en esa conversación que el presidente de la Comisión de Defensa dijo, sí, muy inteligentemente, que si se conoce la voz del ministro, porque es un funcionario público de alto nivel, también se tiene que conocer, aunque no sea de muy alto nivel, el dialogante, ¿no? La voz que está
atrás. ¿Y sabe por qué se tiene que saber? Porque no es tan insignificante ese personaje, ya que el ministro se atreve a decirle a ese personaje: Continúe. tengo la luz verde de Nadine. A cualquiera no se le puede decir tengo la luz verde de Nadine, ¿ah? A cualquiera no se le puede decir. Entonces ese personaje tiene que ser muy importante. Yo espero que el ministro recobre la memoria, porque un asunto que ha tenido tanta trascendencia, tanta repercusión, no puede ser que él no recuerde con quién dialogaba. Usted sabe con quién dialogaba, ministro. Usted sabe, pero no lo quiere decir porque debe ser alguien muy importante también. O una tarea o un muy comprometedor, como dice mi amiga Chacón. Y lo último es, quiero saber si han indemnizado pues a esta señora, a la viuda, y si han atendido al señor Gavino Toscano, que vino a Lima, ¿se acuerdan? Con su brazo todo envendado y con los niños, que no había ni siquiera quien los atienda y se estaba yendo a la Defensoría del Pueblo. Atendieron, señor ministro, al señor Gavino Toscano. Y no nos subestimen pues la inteligencia de todos los peruanos. Continúe con eso. Es su voz, señor ministro. Usted no lo puede desmentir. Lo podrá desmentir el amigo Gastañaduy, los demás que les han mandado su libreto, pero usted reconoció que esa era su voz. Y usted sí dijo lo que dijo. Y aquí nadie puede decir que o le han impostado su voz. ¿Podría decir usted que le han impostado su voz? ¿Que le han cambiado el mensaje? ¿Podría decirlo aquí, señor? Diga usted si le han impostado la voz a través de la presidencia. Diga usted si le han cambiado el texto. Dígalo de una vez aquí, porque vamos a tener que pedirle cuentas a ese jefe de la policía que no ha llegado a ver todo. Y sí, pues, estas verdades a veces duelen, pero el político, señor, tiene que asumir sus responsabilidades y en este caso a usted le estamos diciendo que asuma valientemente y con hombría las suyas. Gracias. Congresista Agustín Molina. Señor presidente, está pidiéndome una interrupción el congresista Gastañaduy. Congresista Gastañaduy. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Agustín Molina. Yo creo, presidente, que no podemos ser demasiado injustos con la labor que viene desarrollando nuestro ministro de Defensa. Teniendo en cuenta que es un sector sumamente complicado y que durante muchos años ha estado abandonado. Y que en este gobierno, en el gobierno del presidente Ollantumala, hemos tratado de hacer las cosas bien y lo estamos logrando. Después de muchos años ha hecho una reforma salarial, una reforma institucional, se están equipando a nuestras Fuerzas Armadas, se están construyendo o en algunos casos reconstruyendo comisarías, se están haciendo bases militares en el BRAI para luchar con esta lacra que es el terrorismo, pero no se nos puede decir que este gobierno tiene una inacción en ese sector tan importante para la defensa nacional y la lucha contra el terrorismo. Es cierto que falta mucho por hacer, pero ya lo estamos haciendo. Estamos sentando las bases para que esto siga avanzando, porque estamos comprometidos con un sector que nos parece importante para el desarrollo y la vida nacional. Gracias, congresista Molina. Gracias, presidente. Congresista Molina. ¿Cuál es el documento que se sustenta? Me está pidiendo otra intervención. Congresista Tubino. Sí, muchas gracias, congresista Molina. Y la verdad que ahora que se habla de la reforma salarial, sobre el tema de la reforma salarial, señor ministro, se ha dejado de lado a quienes pusieron el pecho contra el terrorismo, a los retirados de nuestras Fuerzas Armadas. Entonces, se hace un esfuerzo por mejorar todo el tema salarial, pero los retirados no cuentan. Cuentan los que se han retirado a partir del decreto legislativo dado hace un año. Pero ¿cómo es posible que en una Fuerza Armada un comandante hoy día retirado a partir del decreto legislativo 1133 gane más que un coronel? Eso sucede en el Perú, eso no sucede en ningún otro país. Las estructuras de las Fuerzas Armadas no se violentan, ni con pensiones, señor ministro de Defensa, a través del presidente del Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente, una vez más acudimos a este pleno del Congreso para tocar temas como es la interpelación al señor ministro Cateriano. Primero, para saludarle al ministro y darle la bienvenida. Señor presidente, a pesar de que la interpelación es un derecho de las minorías, este mecanismo democrático no podemos utilizar, señora presidenta, para beneficios políticos, para beneficios de grupo, porque hoy por hoy, señora presidenta, de que tenemos temas mucho más importantes que la interpelación. Tenemos temas donde el 27 de este mes estamos esperando el resultado del diferendo marítimo, que este va a ser un hito que va a marcar la historia de nuestro país. Esos son los temas que debemos de discutir acá, porque ya tenemos en conciencia, señora presidenta, de que hay temas que siguen tocando, temas refritos cuando se habla de la luz verde, cuando se habla y se quiere vincular a la primera dama con actitudes que no es cierto. Ha quedado demostrado por intermedio del ministro de que este tema, de esta vinculación, de esta supuesta vinculación, ha quedado demostrado, señora presidenta, que esto ha sido manipulado, que esto ha sido totalmente editado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y seguimos hablando de ese informe periodístico que algún momento salió, cuando esto ya al pueblo peruano ya le tiene cansado, y esto está demostrado bajo un documento legal que ha sido trucado. Entonces, señora presidenta, lo que quiero manifestar es de que el único propósito de seguir con este tema de la luz verde es simplemente desprestigiar a una primera dama que viene trabajando en beneficio de los más pobres, en beneficio del Perú profundo. Creo que en ese sentido, señora presidenta, la oposición no nos puede obligar, la oposición no nos puede sugerir, no puede sugerir al presidente de la República cuándo cambia al ministro y cuándo no cambia. Esa es potestad exclusivamente del presidente de la República. Continúe, congresista. Señora presidenta, lo que quiero decir es de que en este tema, creo que, vuelvo a decirle, de que hay temas de suma importancia que hoy por hoy requiere la unidad del pueblo peruano, requiere la unidad de las fuerzas políticas y la unidad, por supuesto, del pueblo organizado. Entonces, señora presidenta, creo que este tema ya es demasiadamente recurrente. Hay preguntas de verdad que nos trae a la memoria, parece unas preguntas ya infundadas, preguntas que no tienen ni sustento. O sea, se sigue tocándose los mismos temas cuando no hay propuestas. Se quiere emplazar al ministro cuando no hay propuestas. Nosotros queremos escuchar propuestas de parte también de la oposición, pero sin embargo, ellos no lo hacen, simplemente están... Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Jorge Rimarrachín. Muchas gracias, presidenta. Se han dicho muchas cosas. Por allí hay quienes se alegran por sus afanes de venganza, porque la venganza es muy dulce, pero ojo, mucho cuidado. No tiren piedras a techo de vidrio porque se les puede caer. Quienes tienen
no solo un peso de conciencia, sino hechos en la práctica peores aún de a quien cuestionan. Estos días habrá un juicio, una denuncia por un problema de paternidad para quienes no quieren reconocer lo que procrean. Y acá vienen con cara de inocentes a no reconocer lo que han procreado y quieren endosarle a otro ese problema. Y no solo eso, tendrán un problema de alimentos, porque ni siquiera deben estar dándole asistencia al engendro que crearon, que fue el montesinismo. Y se han hecho retirar palabras para poder liberarse de este problema, pero el sello que llevan, la marca que llevan, ha sido marcada con fuego y la patente no es transferible, de modo que carguen con su muerto, carguen con sus pecados. Estoy seguro que la ciudadanía de todo el país ve esta interpelación como una maniobra distractiva, como una ópera bufa. La intención es clara, se quiere hacer creer que entre este gobierno y los que se hacen llamar oposición hubieran posiciones encontradas, casi insalvables. Falso, señores. La verdad es que este gobierno y la oposición son la misma cosa. Continúe. El ollantismo de hoy es el alanismo de ayer, es el fujimontesinismo de antes de ayer. En todo caso, la competencia entre ellos será por quién sirve mejor a los intereses extranjeros en desmedro de los intereses nacionales. Esa es su discrepancia, esa es su diferencia, en desmedro de los intereses del pueblo peruano. Toda profesión tiene su desviación. En el caso del presidente de la República, la desviación es asignar a su esposa un rol casi protagónico. Pero eso no es el problema. El problema es que ambos han traicionado el programa por el que fueron elegidos. Ambos han traicionado al pueblo que los eligió. Han hecho igual que los que antes ofrecieron honradez, tecnología y trabajo y terminaron en corrupción. Continúe. Hicieron igual los que ofrecieron el cambio responsable y solo cambiaron el estilo de hacer corrupción. Mazángaro, Mazángaro. ¿A quién quieren engañar con Mazángaro? ¿Acaso no es novedad que los narcoterroristas están por un lado y los helicópteros apuntan por otro? Y si no, no hubieran las noticias que leemos nosotros, y que antes, cada vez que se aprobaba el presupuesto general de la República, habían muertos en el BRAE. Ahora menos mal han parado. ¿Acaso nuestra política antidrogas y antiterrorista no lo maneja una potencia extranjera que nunca ganó una guerra antiterrorista? El Perú sí lo ganó, porque justamente promueven el terrorismo estas potencias extranjeras, porque así sirven sus intereses geopolíticos y hoy tienen bases permanentes en nuestro territorio. Para que concluya, congresista. Y yo quisiera que el ministro de Defensa nos hable de esas bases permanentes de Estados Unidos que se establecen en nuestro territorio para monitorear toda la región sur del continente. ¿Por qué se hacen los sorprendidos con la aparición de los López Meneses si se sirven los mismos negros intereses? Los métodos de gobernar tienen que ser iguales, de espaldas y contra el pueblo, que sigue buscando en quién confiar y que esperamos el 2014 y el 2016 nadie vote por esta clase política que son lo mismo. No hay oposición, todos son lo mismo y esta es una farsa de interpelación porque acá no hay diferencia, no hay oposición y si no que lo digan. Todos bendicen la política económica antipopular, antiperuana, antinacional, a pesar que ha ganado el nacionalismo. Yo levanto mi voz porque sí respondo por los votos
que me han dado la población y no como aquellos que le dan espaldas a su voto. Concluya. Muchas gracias, muchas gracias. Y no como aquellos que quieren matar a sus electores cuando acá aprueban leyes para disparar en las manifestaciones públicas. ¡Oh, qué horror! Con ese discurso quiero que vayan a las plazas públicas y no vengan acá con sus estafas de interpelaciones. Muchas gracias, presidente. Congresista tiene la palabra la congresista Luciana León por 3 minutos. Señora Presidenta, por su intermedio, quiero pedirle al señor ministro Pedro Cateriano que asuma esta interpelación con humildad, pero sobre todo con hombría. No estamos aquí para hacer un simple ejercicio parlamentario, democrático, constitucional, sino sobre todo para saber y que se conozca la verdad, verdad ante la que usted se encuentra en la obligación de responder, no solo al Congreso, sino al país en general, porque no solo es usted quien a través del Ministerio de Defensa representa a todo el Ejecutivo encontrándose en el banquillo de los acusados. No permitamos ni dejemos pasar este momento de interpelación, este momento para analizar las políticas públicas de su ministerio, las conductas e inconductas que viene llevando, para que simplemente todo ello quede en nada, como suele suceder, porque finalmente tienen los votos de gobierno y de los aliados. No permitamos que eso siga sucediendo y en caso esto suceda, pues que conozcamos la verdad. Usted, ministro, por intermedio de la presidencia, es una persona confrontacional, eso es evidente, todos lo sabemos. Confrontacional con la población en general y con la oposición en particular, pero ya lo hemos visto muy servil con la primera dama. Puede pretender ser un escritor, pero sabemos que es un pésimo ministro. Puede ser un buen ciudadano, que no se pasa la luz roja, que no tira la basura a la calle, pero es muy mal político. Puede ser un buen maestro, pero lamentablemente un pésimo ministro de Defensa, un pésimo concertador. Y por esa razón lo estamos interpelando el día de hoy. Por esa razón es que el día de hoy queremos que le conteste a la representación nacional y al país en general, cosa que a la fecha no ha hecho, ¿por qué razones usted coordina temas de gobierno con la señora Nadine Heredia? Conforme sí lo ha reconocido a través de un programa de televisión. Sí, por supuesto, señora Presidenta, si usted lo Señor ministro. autoriza. Quien habla ha sido profesor de la congresista Luciana León. Y ella, en el fondo, a conciencia, sabe que lo que está diciendo no es verdad. Sabe cuál fue mi actitud como profesor en la Universidad de Lima cuando ella era alumna y el contexto en el cual tuve una relación de profesor-alumna con ella. Quiero entender, señorita Presidenta, que esto simplemente es un discurso político, porque ella en el fondo de su corazón sabe cómo actúe yo con ella. Muchas gracias, señorita Presidenta. Gracias, ministro. Continúe, congresista León. Ni responder.
Efectivamente estamos en un seno político y por ello estamos frente a un discurso político. Y para quien no le quedó claro a través de la presidencia, yo he manifestado que puede haber sido un buen maestro, un buen profesor, cosa que no lo niego, insisto. Sin embargo, como ministro, un pésimo político y un pésimo ministro de Defensa. Por eso, el día de hoy le pido que conteste con transparencia por qué usted coordina temas de gobierno con la señora Nadine Heredia, como usted mismo lo ha manifestado y ha confirmado que sí, es cierto, reconoció, luego de difundirse el audio de la luz verde, que hace ciertas coordinaciones con la señora Nadine Heredia. ¿Por qué razones no acudió en 5 ocasiones a la citación de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo para explicar sobre el decreto legislativo 1147 que transfirió funciones a la Autoridad Portuaria Nacional a la... Para que concluya, por favor. ¿Por qué nunca explicó ante la opinión pública cuáles eran estas supuestas razones de seguridad nacional que motivaron que se transfirieran funciones portuarias y de comercio exterior a un órgano del Ministerio de Defensa y que hoy ha paralizado prácticamente todas las concesiones que se venían realizando de manera rápida y eficiente en nuestros puertos nacionales? ¿Por qué se daba seguridad de manera excesiva? ¿Por qué simplemente se le daba seguridad a este señor, a este ciudadano común, Óscar López Meneses? ¿Por qué se va siempre a los países a comprar armamento o satélites donde ha sido el presidente agregado militar? Señor presidente, queremos que se destierre del país la política del semáforo. Los ministros no pueden ser funcionarios serviles que únicamente esperan la luz verde. Concluya. Para poder decidir qué hacer o no hacer. Necesitamos ministros que sean líderes de sus carteras. Y el señor Cateriano, a través de la presidencia, debo manifestar que él no ha sabido cumplir esta tarea. Pero lo que es peor, usted, señor ministro, a través de la presidencia no ha sabido dialogar, concertar ni tender puentes. Es una persona disociadora y eso debilita lamentablemente la gobernabilidad del país. Es por ello, y para finalizar, señora presidenta, que le solicito al ministro Cateriano que por el bien de la gobernabilidad del país y para que finalmente le dé libertad al presidente Ollanta-Humala, que estoy segura no se quiere pelear con el padrino, pueda dar un paso al costado y dejar a que el presidente de la República pueda nombrar a un sucesor que explique al país los temas de su sector y que no tenga reparos en dialogar con la oposición. Una persona... Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Martín Belaunde. Gracias, señora presidenta. En esta oportunidad yo quisiera referirme esencialmente a 2 temas. Se ha hablado del BRAEM y de todas estas